Hermanos, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Abran su Biblia en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 y vamos a colocar la mirada en el versículo 1. Les pido por favor que nos pongamos de pie en señal de reverencia al Señor porque vamos a leer la palabra de Dios. Mis hermanos, dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, se ha derramado sobre toda la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Padre, Dios eterno, Señor nuestro, aquí estamos como congregación frente a este texto, Señor, y esperamos que tu Santo Espíritu me asista a mí en primer lugar, pero también a la congregación como receptora del sermón, de la predicación. Pedimos, Señor, tu asistencia, porque dependemos de ti. Dependemos del Espíritu Santo, Señor, sin el cual es imposible que podamos hablar lo que tú, Señor, quisiste enseñar en este sermón, en aquel momento. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos pueden sentarse. Quiero recordar, mis hermanos, que somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo. Una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Por lo general, las despedidas generan distintas reacciones emocionales en las personas que están relacionadas con las circunstancias que involucran la despedida. Puede la despedida generar alegría en algunos, tristeza en otros, rabia en otros. El debate público de Jesús con los líderes religiosos que comenzara con la purificación del templo en el capítulo 21, si ustedes miran, el capítulo 21 en el versículo 12, aquí comenzó el debate público de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir, el último debate público en el templo, en el versículo 12, pasa por la respuesta de Jesús respecto al gran mandamiento en el capítulo 22 y versículo 36. Pero hermanos amados, ahora en el capítulo 23 llega el momento más crítico. Más crítico, ¿por qué? Porque si ustedes observan con atención los versículos 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27 y 29, ustedes notan esta serie de ayes. Esta serie de ayes. Mis hermanos, los ayes eran una forma de oración en el Antiguo Testamento. El lamento o el ay era una manera de orar en el Antiguo Testamento. Los profetas lo utilizaban comúnmente y es algo similar a decir, oh sorpresa. El lamentarse, ay, es como decir, oh sorpresa.
o quizás también significa maldiciones, como cuando nos encontramos en las Escrituras, maldito el que, en contraste con la fórmula de bendición que dice bienaventurados. Bienaventurados, hermanos amados. El Rey Jesús, aquí en este texto del capítulo 23, hace la acusación pública más intensa a los líderes religiosos antes de despedirse del templo a través de estos ayes, a través de las palabras Jerusalén, Jerusalén. Es ahí, en el 37 al 39, donde me voy a concentrar. Porque el pastor Nelson enseñó hasta el 36. Leímos todo el capítulo 23 y versículos 37 al 39 porque sigue siendo parte de la unidad de pensamiento. Por eso lo leímos completo. Pero nuestro sermón se concentrará en los versículos 37 al 39. Ahí nos concentraremos. Mis hermanos, lo que veo aquí en este texto, versículos 37 al 39, es la gracia manifestada del rey al despedirse de su casa. La gracia manifestada del rey al despedirse de su casa. Y lo vamos a ver por medio de dos puntos sencillos para los hermanos que les gusta tomar nota. Vamos a ver un primer punto, que es la gracia de Dios para Jerusalén. Y segundo, vamos a ver la gracia de Dios enaltecida aunque rechazada. Lo repito otra vez. Primer punto, la gracia de Dios para Jerusalén. Y segundo punto, la gracia de Dios enaltecida aunque rechazada. ¿Por qué vamos a ver esto? Usted podrá pensar, bueno, pero no se dice ahí, habla de la gracia en el versículo 37 al 39. Ahí no dice. Bueno, vamos a ver qué sí lo dice. Mis hermanos, lo primero es la gracia de Dios para Jerusalén. Cuando hablamos de la gracia aquí para Jerusalén, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver que la ciudad, como ciudad, tenía unas prerrogativas. Como ciudad, Jerusalén tenía unas prerrogativas. Observen que el Señor se lamenta al final, después de que ha hecho esta descarga contra los líderes religiosos, hasta el versículo 36. Ahora viene una especie de lamento del Señor. Jerusalén, Jerusalén. ¿Por qué el Señor se lamenta de esta manera? ¿Por qué el Señor expresa Jerusalén, Jerusalén? Y observen que está entre signos de admiración, lo que nos indica que hay una especie de queja o de lamento para finalizar. ¿Por qué el Señor habla de Jerusalén, Jerusalén? Hermanos amados, veamos las prerrogativas que tenía la ciudad como tal. En primer lugar, la primera prerrogativa de Jerusalén es que Jerusalén era la capital del reino de Israel y de Judá, hermanos. Era la capital. Y el término en sí nos trae al castellano la palabra la morada de paz. Morada de paz. Eso significa Jerusalén. Morada de paz. Prerrogativas de la ciudad. Es la capital entonces del reino de Israel y de Judá. Pero además de eso, veamos 17 prerrogativas de esta ciudad. Vemos, hermanos, en primer lugar, que Mateo 5:35 nos muestra a la ciudad como la ciudad del gran rey. Es la ciudad del gran rey, Mateo 5:35. En Lucas capítulo 2, versículo 41, se nos muestra que la ciudad es donde los padres terrenales del rey participaban de la fiesta de la Pascua. Los padres terrenales, José y María, participaban de las fiestas de la Pascua. También nos muestra Lucas 2:49
que esta es la ciudad donde el rey fue tentado por el diablo para que se lanzara desde la parte más alta del templo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 49. Pero también Jerusalén es la ciudad desde donde se inició la predicación del arrepentimiento, mis hermanos. Capítulo 2, 24, versículo 47. Hermanos, aquí comenzó la predicación sobre el arrepentimiento por parte de Juan el Bautista. Prerrogativas de la ciudad. También es la ciudad donde el rey es conocido por algunos como el profeta de Nazaret, según Mateo capítulo 21, versículos 10 al 11. También Jerusalén es la ciudad donde está el templo, es decir, la casa de Dios. Y aquí, hermanos, les pido que prestemos mucha atención, porque la casa de Dios va a ser el punto, el núcleo central. Miren el versículo 38. Ese va a ser el núcleo. Entonces, prestémosle atención a lo que dice el versículo 38. He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Ojo, vuestra casa. Mis hermanos amados, de manera que, como casa de Dios, la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, el Señor quiso limpiar su casa, como dice Marcos capítulo 11 y versículo 15. El Señor quiso limpiar su casa. También es la ciudad donde está el templo, y el rey, siendo un niño, fue presentado conforme a la ley judía, según Lucas capítulo 2, versículo 22. Jerusalén es la ciudad donde el rey, siendo niño, se quedó sin autorización de sus padres. ¿Lo recuerdan? Lucas 2:43. También Jerusalén es la ciudad receptora del mensaje de Juan el Bautista sobre el rey, según Marcos 1:5. También Jerusalén es la ciudad de donde vino una gran multitud para ver al rey y lo que hacía el rey, Marcos capítulo 3, versículo 8. Jerusalén también era la ciudad de donde vinieron los que acusaban al rey de estar poseídos por Belzebú, según Marcos capítulo 3, versículo 22. También la ciudad de Jerusalén es donde el rey lloró al considerar la destrucción que vendría posteriormente. Y eso lo vemos en Lucas 19:41. También Jerusalén, mis hermanos, es la ciudad que sería rodeada de ejércitos, según lo predijo el rey en Lucas 21:20. Mis amados hermanos, de manera que son muchas las prerrogativas que la ciudad tiene. Son muchas las ventajas que Jerusalén como ciudad tiene. Muchas ventajas. Lo tuvieron todo, hermanos. Lo tuvieron todo. Aún así, la respuesta de la ciudad, aún así, la respuesta de la ciudad es una respuesta negativa. Con tantas ventajas que tuvieron, aún así la ciudad respondió de dos maneras, según en nuestro texto de análisis. Uno, asesina a los predicadores. Dos, lapida a los misioneros o los apedrea. Esa, mis hermanos, fue la respuesta de la ciudad. El Señor dijo en su lamento: la que mata a los profetas, la que le da muerte o le quita la vida a los profetas. El profeta era uno que predicaba un mensaje mediante la inspiración de Dios, un intérprete o portavoz de Dios, uno a través de quien Dios hablaba y habla hoy por medio del predicador. La ciudad, ¿cómo respondió? Asesinándolos. La ciudad respondió matándolos, pero dice también el Señor: y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, el final lamentable del Señor respecto a la ciudad? Y es por esto, mis hermanos,
que el Señor hace la despedida de su casa, del templo, de su casa en el Antiguo Testamento. Hermanos, es por esto que el Señor dice claramente: he aquí vuestra casa. Vamos a ver un poquito más adelante que hay un contraste entre mi casa y vuestra casa. El Señor termina diciendo: vuestra casa os es dejada desierta. Os digo que desde ahora no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mis hermanos, podemos entender entonces en este primer punto por qué la gracia manifestada del Rey al despedirse de su casa. Hermanos, ¿cómo se manifiesta la gracia aquí? Bueno, eso hace parte de nuestro segundo punto. ¿Podríamos tener algunas aplicaciones para este primer punto, mis hermanos? Sí. ¿Qué aplicaciones podemos tener nosotros en este primer punto respecto a las prerrogativas de la ciudad de Jerusalén? Hermanos, en primer lugar, el Jesús divino y por lo tanto Dios mismo que habló en Jerusalén hace más de 2000 años, sigue hablando hoy en nuestra propia Jerusalén, donde nosotros vivimos por medio de su palabra escrita. Este Jesús que estuvo hablando allá en Jerusalén es el mismo Jesús que hoy habla aquí a ustedes a través del Espíritu Santo por medio de un pecador que es el predicador. Hermanos, eso es la gracia del Señor. Él sigue hablando todavía hoy. En segundo lugar, al igual que hace 2000 años, este Jesús sigue manifestando su gracia hacia esta generación malvada y hostil a su mensaje. Porque hoy el mensaje del Evangelio sigue siendo rechazado como lo fue en el principio, como lo fue hace 2000 años. El mensaje del Evangelio sigue siendo rechazado hoy, mis hermanos. La bendita gracia del Señor es revelada por medio de las iglesias bíblicas que hay en la ciudad y que envían predicadores bíblicos al campo. Ahí vemos la gracia del Señor. Hermanos, el tener predicadores hoy de la palabra de Dios que se dirigen a nuestra generación es la gracia del Señor. Porque al igual que Él utilizó a los profetas en el Antiguo Testamento, al igual que Él lo hizo en Jerusalén hace 2000 años, Él lo sigue haciendo hoy por medio de sus predicadores de las iglesias bíblicas. Y en tercer lugar, los que escucharon el mensaje del Evangelio antes y en el tiempo de Jesús, asesinaron y apedrearon a quienes proclamaron el mensaje del Evangelio. La pregunta es: ¿tú qué vas a hacer hoy? La respuesta de Jerusalén fue matarlos. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Los vas a menospreciar también como hizo la ciudad? Cabe preguntarse, ¿cuál será tu reacción frente a la gracia de Cristo hoy a través de sus predicadores? ¿Cuál será tu reacción? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La gracia de Dios enaltecida, aunque rechazada. Versículo 38. La gracia de Dios enaltecida, aunque rechazada. Mis hermanos, ¿por qué lo decimos de esta manera? Bueno, el Señor decide entregar su casa. El Señor decide entregar su casa o templo material. Porque, hermanos, eso es lo que era el templo en Jerusalén, o llamado la casa de Dios. El Señor decide sencillamente entregarla, y por eso dice: he aquí vuestra casa.
vuestra casa. En pocas palabras, el Señor no quiere seguir peleando con los líderes religiosos por el templo físico, por el templo, por las paredes. No, Él no quiere seguir peleando por el templo físico. Mis hermanos, la gracia del Señor es enaltecida, porque ahora el Señor se va a dirigir a la casa, pero espiritual. Él va a dejar el templo, que es la parte física, lo que se puede ver y palpar, porque Él ahora se va a dedicar entonces a la morada espiritual, a la casa espiritual. Y el Señor les dice: vuestra casa os es dejada desierta. Por eso les digo, desde ahora no me verán más. ¿Hasta cuándo? Hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora me voy a dedicar a lo que es la morada, la casa de Dios. Esta será para ustedes. ¿Están peleando por esta casa? Ténganla. Mis hermanos, el Señor decide apartarse del templo. Eso es lo que dice, lo que significa o se es dejada. Apartarse, alejarse y dejarla desierta. Hermanos amados, allí donde Cristo no está, es un lugar desolado, solitario, deshabitado. No tiene sentido estar ahí, porque Cristo sencillamente no está ahí. El Señor decide alejarse de ahí y dejar este lugar solitario, deshabitado. Hermanos, ¿habrán congregaciones hoy donde Cristo no está? Donde a pesar de que esté llena la congregación, Cristo no está. ¿Habrán congregaciones hoy? Si Cristo no está, el lugar está desolado, porque Cristo no está, hermanos. Bien, sigamos adelante, lo dejamos para reflexionar. Bien, concentrémonos un poquito, mis hermanos, en vuestra casa. Bueno, el contexto de esta casa definitivamente se refiere al templo físico que quedaba en Jerusalén. Venga conmigo, por favor, al capítulo 21. Devuélvase conmigo al capítulo 21 y versículo 10. ¿Por qué el Señor dice vuestra casa? 21:10. Observe lo que dice. Cuando entró él, Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Versículo 12, observe. Y entró Jesús, ¿en dónde? En el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Conclusión: esta casa se está refiriendo ¿a qué? Al templo en Jerusalén. El templo en Jerusalén se refiere a la casa de Dios. Es otra manera de decirlo. El Señor aquí está diciendo que el templo o la casa de Dios era su casa. Mi casa es casa de oración. Mi casa, el templo o lugar. Pero observen, hermanos, cómo el Señor dice ahora vuestra casa en versículo 38. Mi casa entonces es el mismo templo físico llamado también casa de oración. El rey se refiere a esta casa de oración como de su propiedad, mi casa. En Lucas 19:46 vemos el mismo término, mi casa. Esta es una cita paralela a Mateo, que también significa templo.
Ahora, en Juan capítulo 2, mis hermanos, versículo 16, la casa de mi Padre. Vaya por favor a Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan capítulo 2. Necesitamos definir muy bien esta casa para que comprendamos al final por qué la gracia del Señor es manifestada según su casa espiritual. Bien, Juan capítulo 2, versículo 16 nos dice: y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Se está refiriendo a la misma cita paralela de Mateo, pero aquí el Señor en Mateo dijo mi casa, y aquí en Juan dice la casa de mi Padre. Se está refiriendo a la misma casa o templo, mis hermanos. En el versículo 17, ahí mismo en Juan, mire el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermanos, esa cita de Juan 2:17 es el Salmo 69:9, donde nos dice, donde se nos menciona por nuestro Señor Jesucristo. Toma estas palabras de David cuando David en oración está expresando al Señor su angustia ante el aumento de sus enemigos a causa de su amor por Dios. David en el Salmo 69 dice: a causa del celo por tu casa estoy siendo perseguido, y está orando al Señor por eso. Aquí el Señor toma esas mismas palabras, porque se está refiriendo aquí, en palabras del Señor, se está refiriendo al templo de Jerusalén, a la casa en Jerusalén. De manera que, hermanos, la gracia de Dios es enaltecida, aunque rechazada, en primer lugar, entregando la casa o el templo material. Venga. Entregando la casa o el templo material. Pero, hermanos, la gracia del Señor también es enaltecida, aunque rechazada, afirmando la casa o templo espiritual. Hermanos amados, ahora el Señor, Él va a dejar de lado el templo material, porque ahora se va a dedicar a la casa espiritual. Y aquí nos vamos a quedar un poquito en la casa espiritual. Versículo 39, el Señor dice entonces: porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos amados, el final de este texto no está aislado de su contexto. ¿Por qué? Porque el anonimato de Jesús de aquí en adelante indica su desinterés por el templo o casa física en la que tenían puesta la mirada los judíos. Ahora el Señor pierde el interés por esta casa, mis hermanos, por lo físico. ¿Por qué? Porque esa casa sería destruida en realidad, mis hermanos, dentro de poco tiempo. Jerusalén finalmente terminó siendo destruida en el año 70 después de Cristo. Terminó siendo destruida. El Señor pierde interés entonces por esta casa, y ahora, mis hermanos, se va a concentrar en la casa espiritual. Vengan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, a un texto muy conocido, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Un texto muy conocido por nosotros en la charla que el Señor tiene con la samaritana. En esta conversación, hermanos, veamos nosotros cómo el Señor se refiere al lugar de adoración. Recuerden que en el Antiguo Testamento el templo jugaba un papel sumamente importante respecto a la adoración a Dios. Bien, en la charla que el Señor tiene con la samaritana, que comienza en el versículo 1, pero no voy a leer todo el texto,
observen en el versículo 19. En el versículo 19. Hermanos, hay una charla preciosa y hasta este momento el Señor en el 16 le dice a la samaritana: ve y llama a tu marido. Y ven acá, ve y llama a tu marido. Respondió la mujer en el 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este templo y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, vamos a analizar este texto. Recuerden, ¿qué significaba el templo en Jerusalén para el pueblo judío? El lugar donde los judíos adoraban al Señor. Y era conocido como la casa de Dios. Ahora el Señor ha perdido el interés por la casa física o el templo en Jerusalén y ha decidido dejarla desierta. Ha decidido dejarla desolada. Ya no lo van a ver más. No lo iban a ver más los judíos en el templo. Porque ahora el interés del Señor va a estar puesto 100% en la casa de adoración a nivel espiritual. Hermanos amados, veamos lo que hay acá. Dice, pero quiero explicarles un poquito, mis hermanos, este debate que hay entre la samaritana, lo que ella está diciendo. Bueno, nosotros decimos que es aquí donde debemos adorar, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Qué era lo que había pasado, mis hermanos? En la división del reino de Israel entre el norte y Judá, la parte sur, Jeroboam estableció un santuario allá en el norte, en Betel y en Dan, para desalentar a sus subordinados a viajar a Jerusalén para las 3 festividades anuales. Eso lo vemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, versículos 25 al 33. Jeroboam estableció en la parte norte de Jerusalén unos ídolos, estableció allá, mis hermanos, unos santuarios, con el fin de que los judíos no fueran hasta Jerusalén a adorar, sino que se quedaran ahí, en la parte norte del país. Entonces, ojo, que en este sentido, mis hermanos, cuando el reino del norte cayó ante los asirios en el año 721 a.C., la división se amplió entre los judíos en Jerusalén y los israelitas que vivían en Samaria. Esa división se amplió mucho más. Los israelitas en Samaria construyeron un templo en el monte Gerizim. Construyeron un templo ahí, el cual fue destruido alrededor del año 130 a.C. Los samaritanos continuaron adorando en ese monte, aún en tiempos modernos. Por eso es que la samaritana le dice estas palabras al Señor: Señor, nuestros padres adoraron en este monte, o sea, en la parte norte de Israel. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén, la parte sur, donde Judá adoraba al Señor. Ese es lo que se está debatiendo aquí, mis hermanos. Por eso la respuesta que el Señor da debe ser de mucho interés, no solamente para ella, sino también para nosotros. Porque miren lo que el Señor, en ese debate,
Ustedes adoran en el norte, en el monte Gerizim. Nosotros adoramos en Jerusalén. Pero vea lo que yo le digo, mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor está reconociendo de dónde vendría el Mesías, de dónde vendría Cristo. Pues finalmente de Judá, ¿cierto? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, miren lo que pasa aquí. Aquí sucede algo muy precioso. La división entre judíos y samaritanos, el Señor está diciendo que esa división sería removida y que la adoración en el templo iba a ser reemplazada. El tiempo sería en ese momento cuando Jesús estaría presente, y ese momento ya había llegado. Ya no se trataba del monte Gerizim ni en Jerusalén, sino en el lugar donde Cristo estuviera presente. ¿Se dan cuenta que el Señor dejó el templo físico, la morada física? Ahora lo que el Señor está diciendo es, ya no importa ese lugar. No importa ese lugar, porque ahora lo que importa es que los verdaderos adoradores, y uno se pregunta, ¿por qué el Señor dice los verdaderos adoradores? Los líderes religiosos, mis hermanos, junto con el pueblo, se creían que eran los verdaderos adoradores, pero no lo eran, porque en últimas lo que terminamos viendo es una pelea por los adobes. Es una pelea por los adobes. Eso es lo que terminamos viendo. El Señor, hermanos, dice aquí que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, la adoración ahora es una adoración de tipo espiritual. Y es una adoración de tipo espiritual, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amados hermanos, ¿por qué no vemos nosotros acá muñecos, estatuas? ¿Por qué no vemos algunas cosas estrambóticas como de adoración y todas esas cosas? ¿Por qué no lo vemos? Porque la adoración hoy es una adoración que cumple dos cualidades que el Señor mencionó aquí. Es una adoración espiritual y es una adoración fundamentada ¿en qué? En la verdad. Hermanos amados, ¿y dónde está la verdad para nosotros? En las Escrituras. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Hermanos, ¿qué aplicaciones tenemos nosotros de este final del capítulo 23 de Mateo? Las aplicaciones están todas ahí en Juan capítulo 4, en este texto. Primera aplicación. Mis hermanos amados, hoy la iglesia de Cristo no requiere de un lugar exclusivo para adorar a Dios. No requiere de un lugar exclusivo. El Señor lo dijo, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis. Entonces, para nosotros hoy, la iglesia de Cristo no requiere de un lugar exclusivo para adorar a Dios. Hay una segunda aplicación en el versículo 23. Miren el versículo 23. Hoy, hermanos, la adoración de la iglesia
es espiritual, guiada por el Espíritu Santo y no se limita a nada físico. Es una adoración en verdad. Como Iglesia de Cristo, nuestro estándar de verdad es solamente el Espíritu Santo, solamente la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, la adoración es espiritual, guiada por el Espíritu Santo, pero fundamentada en la Sagrada Escritura. Amados hermanos, nada que no esté en la Escritura nos podemos inventar para agregarle la adoración. Lo que no aparece en la Escritura, hay un debate hay un debate histórico de que algunos, Lutero por ejemplo decía que lo que no se prohibía abiertamente en la Biblia, pues que se podía implementar en la iglesia, pero Calvino decía, no, lo que no aparezca en la Biblia, no implementamos nada en la iglesia. Yo soy de ese corte, mis hermanos. Lo que no aparezca en la Escritura, autorizado por la Escritura, nosotros no tenemos por qué inventarnos. Bien, hoy la Iglesia de Cristo no requiere de ninguna intermediación física para adorar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es espíritu y así debe de ser adorado. Yo no necesito una intermediación material, este atril, para acercarme a Dios. Yo no necesito cualquier crucifijo, cualquier cosa rara para acercarme al Señor. Hoy no necesitamos nada de eso, mis hermanos. ¿Quién es el intermediario hoy para acercarnos al Padre? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el versículo 26, observen lo que el Señor le termina diciendo a la samaritana. Me encantó tanto esta palabra al final. Miren lo que él le termina diciendo. Dice, cuando ella dice en el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Hermanos, Cristo está presente hoy entre nosotros. Pastor, ¿dónde lo dice? Mateo capítulo 18 y versículo 20. Vaya por favor lo que dice allá. En Mateo capítulo 18, versículo 20. El contexto aquí es que el Señor está hablando de la disciplina en la iglesia local. En ese contexto de la iglesia, de la disciplina de la iglesia local, Él dice estas palabras. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Si Él lo dijo, entonces Cristo está aquí, en este momento. En Mateo capítulo 28 y versículo 20 también el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles a guardar mis mandamientos, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por medio de quién estaría el presente en la iglesia? Por medio del Espíritu Santo. Hermanos amados, estamos entendiendo hasta el momento el contraste entre la casa de Dios y la casa de los líderes religiosos, la casa que el Señor dejó desierta para dedicarse ahora a la casa espiritual, a lo que es espiritual. Hermanos amados, noten 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5.
Esta es otra aplicación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nos dice aquí, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Noten ustedes varias cosas acá en este texto. Observen varias cosas. Primero, él está diciendo que los creyentes somos piedras vivas. Obviamente el Señor está utilizando acá un ejemplo. ¿Cómo así que una piedra viva? Bueno, Él nos está comparando con piedras, pero piedras que tienen vida. Ustedes son piedras vivas, ser edificados como casa, ¿qué? Como casa espiritual. Ustedes son una casa espiritual, amados hermanos. Estamos en un lugar, porque necesitamos un lugar para congregarnos. Pero el Señor está mirando en las cuatro paredes. El interés del Señor son las cuatro paredes, o es la congregación en pleno congregada como casa espiritual. Entonces Pedro está diciendo: vosotros también sed edificados como casa espiritual, pero mire también, y sacerdocio santo. Cuando en el Antiguo Testamento había una clase o casta especial, los levitas como sacerdotes, ahora Pedro nos dice que todos los verdaderos creyentes en Cristo somos un sacerdocio santo. ¿Para qué está ese sacerdocio santo? Para ofrecer sacrificios ¿de qué tipo? Espirituales. Hermanos, lo que estamos haciendo aquí, lo que vamos a hacer ahorita con la cena del Señor, con los cánticos, son sacrificios de tipo espiritual, aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Él es el único intermediario. Por medio de Cristo lo que hacemos. Mis hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17, leemos estas palabras: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, hoy la casa de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros, lo dice el versículo, ¿cierto? Que el juicio debe comenzar, que la purificación debe comenzar primero por nosotros, que somos la casa de Dios. El Señor tratará con su casa, ¿cierto? Con su casa, vuestra casa, la parte física. Pero antes había dicho mi casa. Ahora, mis hermanos, somos la casa de nuestro Santo Dios. Y terminamos en esta última aplicación, mis hermanos, con 1 Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Con esta cita terminamos nuestras aplicaciones. Y quedamos claros respecto al por qué el Señor dijo vuestra casa no se dejara desierta. Capítulo 3 y versículo 15 nos dice: Pablo le está dando instrucciones a Timoteo acerca de la iglesia, de cómo debe organizar la iglesia, de cómo se debe adorar, y todas las instrucciones que encontramos en 1 Timoteo. Aquí Pablo le dice lo siguiente a Timoteo: para que citarlo, esto te escribo, versículo 14, 3:14 de 1 Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia
del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nosotros hoy somos la casa de Dios. Él habita en su casa, Él habita en su morada. Y quisiera dejarles esta reflexión. Si nosotros somos la casa de Dios, la morada de Dios, una casa espiritual, si quisiéramos en algún momento ir a hacer el culto al aire libre, a una cancha o a cualquier otro lugar diferente acá, ¿en ese lugar estaría la casa de Dios o la morada de Dios o no? Amén. Porque la casa, la morada de Dios, ¿quién es? Nosotros. Necesitamos un lugar para reunirnos, ¿sí? Estamos aquí porque necesitamos, aquí están las sillas y necesitamos los elementos. Pero podremos reunirnos divinamente en una cancha, en un lugar cualquiera, porque allá está la casa de Dios. Ahí está la casa espiritual de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, sé que son doctrinas que vamos olvidando y que necesitamos que sean recordadas, Señor, en algunos momentos. Pero también, Señor, sé que para algunos habría confusión tal vez, que solamente este es el lugar donde debemos venir, la iglesia, para adorar. Señor, gracias porque nos has indicado que la adoración es una adoración de tipo espiritual, guiada por el Espíritu Santo, a través de la verdad que es la Escritura, tu palabra, bendito Dios. Señor, gracias por la iglesia y por su atención, en el nombre de Cristo Jesús.